Después del periodo de continuo crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, América Latina se hundió en la década perdida de los años 1980. La manera en que se manejó la crisis de la deuda fue una de las razones principales de este pobre rendimiento económico. Sin embargo, para comprender la crisis de la deuda actual, se deben explorar las raíces del problema. Cuando el precio del petróleo se elevó a alturas inalcanzables en los años 1970, muchos bancos internacionales encontraron sus bóvedas repletas de petrodólares, depositados por ricos países miembros de la OPEP. Estos bancos estaban ansiosos de prestar el dinero a tasas de interés bajas, a veces insignificantes. Sin embargo, los bancos necesitaban encontrar países cuya capacidad para pagar los hiciera aptos para recibir créditos y reciclar así este dinero de nueva aparición. Altas tasas de crecimiento e ingresos per cápita elevados en el pasado hicieron que los bancos internacionales seleccionaran a un grupo de países latinoamericanos como objetivos tentadores. Los préstamos también eran tentadores para la gran cantidad de países latinoamericanos que confrontaban problemas de una balanza de pagos resultante de la industrialización orientada hacia el interior del país. Los gobiernos de estos países se vieron ante la disyuntiva de aprobar severas políticas de ajuste económico, una decisión políticamente impopular, o de aceptar mayores créditos bancarios ofrecidos con marcada insistencia por banqueros agresivos. Después del periodo de continuo crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, América Latina se hundió en la década perdida de los años 1980. La manera en que se manejó la crisis de la deuda fue una de las razones principales de este pobre rendimiento económico. Sin embargo, para comprender la crisis de la deuda actual, se deben explorar las raíces del problema. Cuando el precio del petróleo se elevó a alturas inalcanzables en los años 1970, muchos bancos internacionales encontraron sus bóvedas repletas de petrodólares, depositados por ricos países miembros de la OPEP. Estos bancos estaban ansiosos de prestar el dinero a tasas de intereses bajas, a veces insignificantes. Sin embargo, los bancos necesitaban encontrar países cuya capacidad para pagar los hiciera aptos para recibir créditos y reciclar así este dinero de nueva aparición. Altas tasas de crecimiento e ingresos per cápita elevados en el pasado hicieron que los bancos internacionales seleccionaran a un grupo de países latinoamericanos como objetivos tentadores. Los préstamos también eran tentadores para la gran cantidad de países latinoamericanos que confrontaban problemas de una balanza de pagos resultante de la industrialización orientada hacia el interior del país. Los gobiernos de estos países se vieron ante la disyuntiva de aprobar severas políticas de ajuste económico o de aceptar mayores créditos bancarios ofrecidos con marcada insistencia por banqueros agresivos. De las dos soluciones se adoptó la menos costosa políticamente. Abundantes fondos se prestaron incondicionalmente a varios países como México, Costa Rica, Perú y Brasil. Los gobiernos aceptaban más y más préstamos internacionales para evitar los problemas estructurales de reorganizar sus economías. En agosto de 1982, México anunció que era incapaz de cumplir con los pagos estipulados, lo que marcó el comienzo de la crisis de la deuda, con deudas exorbitantes ya eran incapaces de pagar. A medida que la crisis fue agudizándose más, muchos de los problemas del sistema bancario internacional se hicieron evidentes. La prioridad de los gobiernos acreedores fue la de proteger a los bancos que habían rebasado su capacidad prestamista, preservando el valor contable de los préstamos soberanos. Esto significó que el dinero debido por países latinoamericanos a bancos internacionales se preservó a un nivel artificial. La acción de las fuerzas del mercado, que normalmente no hubieran devaluado el capital financiero comprometido en proyectos poco sólidos, se suspendió para beneficio de los bancos.
El enfoque caso por caso estuvo basado en el razonamiento de preservar el valor contable de los préstamos hechos a prestatarios hiperendeudados por bancos que habían comprometido demasiado su capital prestamista. De acuerdo con reglamentaciones en vigor en Estados Unidos, el valor contable se podía mantener si el atraso en los pagos no sobrepasaba los 90 días. Esto requería ajuste individual por parte de países deudores del tercer mundo para generar un excedente comercial con el fin de poder efectuar los pagos de intereses. Dar prioridad a los pagos del interés de los países deudores para garantizar ganancias derivadas de los préstamos hechos por los bancos comerciales se convirtió en uno de los principales objetivos del ajuste. Después de la inspección hecha por el Fondo Monetario Internacional, la brecha financiera pendiente en las deudas externas tenía que cubrirse con fondos frescos, es decir, más préstamos de instituciones multilaterales y bilaterales, y de los mismos bancos comerciales. Estos préstamos eran aprobados con la condición de que se llevaran a cabo reformas estructurales, creándose así las condiciones para un crecimiento a largo plazo. En julio de aquel 1970, Luis Echeverría Álvarez gana las elecciones presidenciales ante un electorado más desconfiado que nunca. Echeverría anuncia una apertura democrática en un intento por cicatrizar la herida del 68. Jueves 10 de junio de 1971. En San Cosme aparecen los halcones, un grupo de choque paramilitar fuertemente armado. Ante la mirada vigilante de policías y granaderos, los halcones cargan violentamente contra los manifestantes. Es jueves de Corpus. El regente de la Ciudad de México, Martínez Domínguez, renuncia. Y en Guerrero, Genaro Vázquez Rojas se pone en pie de lucha. La economía del país va perdiendo rumbo. Tampoco tiene dinero. El crecimiento económico se reduce en forma alarmante. Es 1972. Y la guerrilla en México avanza. En Guerrero, Genaro Vázquez Rojas cae, pero la lucha parece no detenerse. La inversión privada continúa restringida. Los empresarios no confían. Sospechan del presidente Echeverría y sus coqueteos con ideas socializantes. Los rumores de la ultraderecha recorren el país. Es cierto que va a haber un golpe de Estado. Eso dicen. Lo que pasa es que dicen que Echeverría recibe órdenes de Moscú. El último informe de Echeverría fue el más largo que se haya pronunciado en la historia del país. El tema principal fue la devaluación. El peso dejó de flotar y la paridad, después de 2 décadas de no moverse de 12.50, se fijó en 19.70. Al día siguiente, los aumentos de precios se generalizaron en casi todos los productos. Echeverría destapó al secretario de Hacienda, José López Portillo, como su sucesor. Pero allí estaba la esperanza del petróleo que tanto promovía Díaz Serrano, director de Pemex. La crisis continuaba, los precios subían y el problema de la falta de vivienda también se agudizó en las grandes ciudades. Sin embargo, y para ejercer un mayor control sobre la oposición, en 1977 las cámaras aprobaron la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. México, durante este lapso, sufrió la caída más brutal de los indicadores económicos y los despiadados efectos de sojuzgación que ha producido la llamada deuda eterna. Con el fin de allegarse recursos, el Estado implantó el impuesto al valor agregado, del 10% para comenzar. La carestía no solo impactó, como dicen pomposamente los tecnócratas, a los sectores más desprotegidos. Se desataron las tendencias devaluatorias. La economía mexicana hizo agua y un errático José López Portillo decretó la nacionalización de la banca al son de... Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Miguel de la Madrid asume el poder y nos receta un incremento del impuesto al valor agregado del 5%.
la depauperización de la población se agudizaba constantemente. La deuda externa fue reestructurada. El peso comenzó su deslizamiento constante, política cambiaria que se mantendría vigente por más de 10 años. Subían los precios en todos los bienes y servicios de forma despiadada. La gasolina subió a 40 pesos. Por instrucciones del director de seguridad de la Secretaría de Gobernación, fue ejecutado a tiros el periodista Manuel Buendía. La deuda externa es renegociada y México obtiene excelentes notas por su aplicación y disciplina, según el Fondo Monetario Internacional. La moneda mexicana vuelve a caer frente al dólar. Queda en 200 por 1. El narcotráfico permeó todos los niveles del gobierno mexicano y generó un imperio al resguardo de quienes supuestamente cobran por combatir el delito. A principios de este año se desploma el mercado del petróleo a nivel mundial. La promesa de riqueza y bonanza que el oro negro prometía a los mexicanos se ha derrumbado. La deuda externa agobia al gobierno federal. En un afán por mejorar sus finanzas, ordena la desaparición de varias empresas paraestatales, pretendiendo racionalizar el gasto público. El 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto provoca una de las peores catástrofes en la historia de México, dejando un saldo de más de 10,000 muertos y 6 millones de damnificados. Ante la perspectiva de la sucesión presidencial, surge al interior del Partido Revolucionario Institucional un movimiento renovador, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Se forma el Frente Democrático Nacional, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato único a la presidencia de la República. Sin embargo, los resultados oficiales de la elección de presidente de la República dan el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Todos los partidos de oposición denuncian un gran fraude electoral. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. A pesar de las protestas, Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República, en medio de un denso ambiente de rechazo.